Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Ismalcot, estoy con mi esposa Yolanda. Estamos hablando de cómo vencer al miedo. Es un tema importante para todos nosotros, especialmente en el mundo en el cual vivimos, que hay mucha incertidumbre, inseguridad, muchas cosas que podrían infundir miedo en nuestras vidas. Hemos visto en el estudio anterior que se originó el miedo en el Edén cuando Adán pecó, se separó de Dios, y en este momento él dice, pues tuve miedo y me escondí. El miedo entró en su vida en este momento. Y vimos que finalmente este pecado puso toda la humanidad bajo maldición. Bajo la maldición del miedo, para empezar, porque el miedo es una maldición. Yo sé que puedes tener ciertos temores que te ayudan a tener precaución, pero no estamos hablando de este tipo de temor. Son más bien como alertas de precaución. Sí, ¿no? sí. No es un miedo como cuando sientes una presencia. No te da pesadilla ni nada de esto, ¿no? Pero el miedo es una maldición y provocó obviamente un cambio de naturaleza en Adán. Del espíritu de fe que tenía, entró el espíritu de miedo en la vida de Adán y de Eva y de toda la humanidad. Y eso obviamente afectó todas las decisiones de toda la humanidad durante toda la historia. Ahorita estamos bajo maldición, pero ¿qué pasó? Que cuando Adán obviamente traicionó a Dios, vemos en Génesis 3, Dios hablando a Adán, hablando al diablo, hablando a Eva, y explicando lo que iba a suceder, que ya salieron de la bendición y entraron en la maldición, ellos y todos los que le siguen. Y eso lo encontramos en Génesis 3:17. Dice Dios al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. No es que Dios está maldiciendo a la humanidad o a Adán y Eva. Él está explicando la consecuencia de haberse separado de Dios. Es muy interesante porque cuando entiendes que si estás pegado a Dios, todo eso es al contrario. Vas a disfrutar de la tierra, de los frutos de la tierra. Vas a realmente vivir en un lugar de bendición todo el tiempo. Escogiendo el pecado, llega la consecuencia. La tierra entra bajo maldición, no porque Dios maldijo, sino por causa del pecado de Adán. Creo que ese es un punto que tenemos que recalcar muchísimo, porque hay muchas personas, inclusive personas cristianas, inclusive personas que han entregado su vida a Cristo, ¿verdad? Uh-huh. Y siguen creyendo que las cosas malas que suceden en este mundo es porque Dios las mandó. Sí, no, para nada. Y aquí estás aclarando perfectamente bien ese punto. Sí. Dios no puede mandar nada malo porque su esencia es el perfecto amor, uh-huh, y la perfección absoluta del bien. Sí, claro. Entonces no puede haber nada malo en él. ¿Cómo puedo decir? Yo no puedo dar algo que yo no tengo. Exacto. ¿No? Sí. Por más que yo me esfuerce. Y lo podemos poner de una manera más clara con un ejemplo que se ha usado muchísimo. Pero un árbol de manzano no puede dar peras. No puede. Porque su esencia no es esa. Exacto. De la misma manera, la esencia de amor y perfección del bien de Dios no puede dar algo malo. Imposible. Es imposible. Y lo podemos reconfirmar, por si eso no fuera suficiente, ajá, peso, lo podemos ver en el cielo
Ajá. que es donde es el ambiente espiritual del reino de Dios, Claro. ahí no hay maldad. No hay maldición, no hay nada El que de se esto. levantó en el tercer cielo, en el trono de Dios, el que se levantó con esta intención de rebeldía y de establecer el mal en su trono, haciéndose igual a Dios, fue echado fuera. Rápidamente. No podía el mal convivir No. con la esencia del bien de Dios. No. Entonces fue echado fuera. Igual que Adán y Eva del Edén. Fueron echados fuera porque Dios no puede Claro. convivir con el pecado. Así es. Dios no puede vivir con el mal. No. Porque no es parte de lo que Él es. Así es. ¿no? Así es. Entonces, así si es, en el así es. cielo no hay maldad, Ujú. porque si Dios, vamos a suponer, ¿no? Si Dios mandara la enfermedad, pues en el cielo también habría enfermedad. Claro. O en el cielo también había escasez. O en el cielo también habría yo no sé qué, ¿no? Sí. Entonces, Dios no puede mandar nada malo porque su hábitat No no lo podría tiene. convivir con el mal y con la maldad y no puede salir algo malo de él. Exacto. Entonces, esto que estamos hablando es muy importante porque si nosotros entendemos y tenemos la revelación de esto que estamos hablando, el miedo no viene de Dios, el mal no viene de Dios. Eso implica que tengo que dejar de culpar a Dios por las cosas malas que me suceden. Por supuesto. Y tengo que empezar entonces a tener un poquito más de responsabilidad propia, personal, Así es. para cómo quiero vivir mi vida. Sí. Y como hablamos en el programa pasado, delante de mí está el poder de la decisión entre el bien y el mal. Claro. Pero es mi responsabilidad decidir lo que yo quiero vivir para mi vida. No se vale decir, yo vivo mal, yo vivo en la ruina, yo vivo enfermo, vivo pobre, vivo, etcétera, porque Dios así lo quiso. No. Para nada. Levántate, toma responsabilidad, aplícate, Sí. ¿no? Deja de quejarte, deja de sacar el violín, deja de... Ponte en acción. Y tienes la autoridad Sí. para tomar una decisión correcta. Así es. Para que tu vida sea llena de bendición. Así es. La maldición, pues Pablo la menciona en Gálatas, la maldición de la ley, ¿verdad? Pero fuimos redimidos de la maldición de la ley. En nuestras vidas hoy, la maldición que cayó sobre Adán y la tierra fue cancelada en Claro. nuestras vidas. Fue ¿no? parte de la obra de Cristo. Y la Sacarnos maldición, de ahí. sí, y la maldición está descrita en la Biblia, en Deuteronomio 28, del 15 al 68. Ahí están todas las maldiciones, todo lo que nos va a dar miedo, todo lo que nos va a provocar realmente una vida desagradable. Y es importante identificar cuáles son los grandes pilares de la maldición, en donde estamos maldecidos, ¿no? Es en la pobreza, Sí. es la maldición de la enfermedad y la maldición de la muerte espiritual. Y estos tres provocan miedo, porque existe un miedo de la pobreza, Claro. existe un miedo de la enfermedad, tremenda, en época de virus todavía más se ha Sí. notado, Sí. y hay un miedo de la muerte. Entonces vamos a analizar estos tres miedos. Ahorita nos vamos a ir a un corte y vamos a regresar analizando los miedos de pobreza, enfermedad y de muerte, uno por uno, porque es importante detectar cómo funcionan estos miedos y ser liberados de ellos. Entonces, nos vamos a un corte ahorita y regresamos siguiendo con el miedo.
Estamos regresando hablando de miedo y el primer miedo que queremos analizar es el miedo de la pobreza. Es un miedo que es muy fuerte en la vida de la gente. El miedo de la pobreza es extremadamente destructivo. Por ejemplo, si estamos viviendo una vida de negocios. Porque el miedo de la pobreza puede destruir la visión que tienes para tu negocio. Puede paralizar tu capacidad de pensar. Puede realmente desalentarte en el desarrollo de tu negocio. Claro. O de cualquier otra actividad que tú quieres tener. Claro, como siempre hemos enseñado, nunca tenemos que tomar una decisión por temor. No. Nunca debemos de tomar una decisión por temor, porque el temor te paraliza, te frena, te bloquea, limita tus posibilidades, así es, mata tu creatividad. O sea, verdaderamente es algo que te hace como muy chiquito. Sí, ¿no? Por supuesto. Y acabas perdiendo fe en las promesas de Dios. Claro. Viene a cancelar esto. La fe viene a hacer todo lo contrario. ¿Sí? Te levanta, te crece, te da ánimo, te da visiones, te da creatividad. Sí. ¡Wow! Te vuelas. Exacto. El miedo evita que tú tengas el éxito en tu negocio, en tu vida profesional, en tu vida personal. Realmente el miedo a la pobreza es atormentador. Sí. Está en la mente y te va a atormentar diciendo que no te va a alcanzar, que vas a fracasar, claro, en tu trabajo, en tus proyectos, que son demasiado grandes para ti. Y eso va en contra, obviamente, del plan de Dios para cada uno de nosotros, pues no, porque Dios siempre va a tener un propósito más grande de lo que tú puedes pensar. Así es. Entonces, sí, nos puede asustar, pero no tenemos que vivir en el miedo. Podemos tener una cautela, sí, ¿verdad? Por ejemplo, yo ahorita que te escucho hablar, podríamos decir, estoy emprendiendo un nuevo negocio, una nueva actividad de trabajo. ¿Cómo sé si lo debo de hacer? ¿Cómo sé si tengo que hacer esto y esto? Cuando ya estás buscando más el detalle, ¿no? Sí. No, es que no me quiero equivocar y qué tal si no sale bien. Y tenemos la bendición, si estamos en Cristo, si hemos decidido poner a Cristo como nuestro Señor, podemos platicar con Él, sí, podemos consultarle y sí, podemos escuchar su voz en cuanto a si lo tenemos que hacer o cómo lo tenemos que hacer o cuándo lo tenemos que hacer. Así Yo sé que para muchas personas esto puede parecer, ¿y cómo vas a hablar con Dios? Sí, ¿verdad? Claro. Pero bueno, vemos ejemplos a lo largo de la Biblia de muchas personas que tienen una relación sí, espiritual, que conocen la voz de Dios y que Dios les ha hablado, inclusive en tiempos modernos. Sí. Y en situaciones no necesariamente espirituales, sino de todos los días. Así es. ¿No? Así es. No te unas con un socio que no tiene tus mismos principios espirituales. Exacto. Eso está escrito, pero el Espíritu Santo te lo va a recordar. Exacto, ¿no? exacto. Entonces, ese temor de si me hago socio de si lo hago acá, si invierto allá, Dios nos puede hablar de todo eso y que lo primero que se va es el temor. Porque es muy sutil, el miedo a la pobreza es algo sutil que se arraiga en tus pensamientos poco a poco y después pasas una vida sin haberte dado cuenta que este espíritu estaba manejando y limitando tu potencial. Así es. Te hace demasiado cauteloso. Te hace ya no vivir por fe, no creerle a Dios, no tomar ningún riesgo de nada. La fe no es de riesgo, la fe es la certeza de lo que se espera. Pero sí, a veces pues tenemos que aceptar los retos,
no es algo para que tengas miedo, es para algo que desarrolles más tu capacidad en Cristo de todos los dones que has recibido. Y el espíritu de pobreza viene a aplacar estos dones, sí. a callar el entusiasmo, Sí. a impedir el crecimiento. Entonces, y después, ¿qué hacemos? Culpamos pues a la circunstancia, al mundo en el cual vivimos, así es en este tiempo. Podemos inventar muchas cosas. Isaac estaba en situaciones más complicadas, había hambruna, ¿verdad? Y Dios le dijo algo: no te vayas a Egipto y tú vas a sembrar. Y eso, la reacción de Isaac de haber sembrado, significó que no tenía miedo de utilizar lo que podía comer, y había hambruna, para sembrarlo y tener una enorme cosecha después. Claro. Isaac no conoció el temor en este momento. Porque sabía quién era Dios. Conocía. Sí. Y confiaba Exactamente. en Él. Y aquí hay una lógica que Él podría haber dicho: si yo me como mi semilla, me va a durar una semana, pero si la siembro, me puede durar 7 años. Exacto. Isaac, obviamente, había sido confrontado a temores fuertes. ¿Te acuerdas que su padre lo iba a matar en un altar? Pero ya en este momento él creía. Dios proveyó. Sí, y hubo un deseo en lugar de Isaac. Pudo vivir. Pero es tan importante saber vivir por fe, ¿verdad? Porque cuando vives por fe, no hay lugar para el espíritu de miedo. Este espíritu de fe es el espíritu de Dios en ti. Y vivir por fe, hay que aclararlo también, no es vivir en positivismo. No, para nada. ¿No? Es una certeza de algo que va a suceder. Sí. No es un ojalá y si suceda y voy a ser positiva y lo voy a decir 500 veces para que sí. Eso es otra cosa. La fe es yo tengo la certeza porque Dios me dio la revelación de que lo que está escrito en su palabra es para mí. Así es. Y mira lo que dice Pablo: si tú andas en el miedo, andas en pecado. Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de la fe, el miedo, es pecado. Wow. Entonces Pablo que nos dice, nos confirma que no vivir por fe es pecado, vivir en el miedo es pecado. Ya pues se nos acaba el tiempo de este programa. Nos vamos a despedir de todos ustedes. Los esperamos en el siguiente, porque vamos a ver cómo Job vivió con este espíritu de pobreza. Y mientras, recuerdan, siempre en victoria.